diplomado especializado en administrativo sancionador. El tema que nos convoca el día de hoy son los principios del procedimiento sancionador. Doctor Víctor, puede empezar. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, Nadia. Un saludo cordial a cada uno de los participantes. Muchas veces elegir horas previas a culminar el día puede de alguna manera resultar satisfactoria y de otra también poco oportuna, dependiendo cómo podamos abordarla, ¿no? Entiendo que va a ser satisfactoria porque antes de descansar vamos a identificar los principios más importantes del procedimiento sancionador y creo que para el aprendizaje, para el estudio, muchas veces no diferenciamos las horas. Bajo esa lógica, entonces, permítame, el día de hoy vamos a tratar uno de los capítulos más sustantivos del procedimiento sancionador y específicamente está referida a los principios del procedimiento administrativo sancionador. Recuerden ustedes que en la sesión de ayer justamente hacíamos una diferencia de los dos ámbitos de acción del procedimiento sancionador. Por un lado, la parte formal o conocida también como procesal, donde se desarrolla todo lo que es la tramitación del procedimiento, sus características. Y la otra, la parte sustantiva o material, donde hacemos referencia a los principios del procedimiento sancionador, a la teoría de la infracción y sobre todo se empieza a construir la dogmática que fundamenta o que justifica la sanción administrativa. ¿Okay? Entonces, en estos minutos que vamos a estar juntos, justamente vamos a abordar la parte sustantiva que está enfocada fundamentalmente a los principios del procedimiento administrativo sancionado. Bien, entonces, yo les voy a presentar la siguiente agenda, ¿ya? En una primera parte vamos a hacer una diferencia entre lo que son los principios del procedimiento administrativo general y los principios del procedimiento sancionador. En una segunda parte vamos a tratar todo lo relacionado a las principales características de los principios desde la perspectiva integradora, deontológica e interpretativa. Y finalmente vamos a desarrollar 5 principios importantes, ¿ya? De los 16 principios que están reconocidas en el texto único ordenado del procedimiento administrativo, he decidido elegir solo 5 principios que van a permitir de alguna manera comprender la dimensión del procedimiento sancionador. ¿Correcto? Entonces, empezamos sin antes expresar mi saludo a cada uno de los participantes, seguramente en la comodidad de su hogar o en el ambiente en donde se encuentren, están participando en esta sesión. Les pido que con mucha confianza me interrumpan o en su defecto también participen para lograr que esta sesión sea productiva. ¿Correcto? Un saludo a Ariana, a Brian, a Brisil, igual forma a Diana, Édica, Grecia, a Cris, a María Victoria, a Rocío del Pilar, a Luzmila, a Andri y a Dina. Mi saludo cordial, muchísimas gracias por conectarse a esta hora y por sus ganas de aprender, ¿no? Ok. Yo voy a procurar que esta sesión sea de mucha interacción. Es más, me gustaría que quizá
tenga más espacio participativo, donde la construcción de la sesión pueda estar a cargo de ustedes, y mi tarea básicamente sería absolver las dudas y las consultas. Voy a procurar hacerlo en la medida que voy planteando determinados casos prácticos que ayuden realmente a entender cada uno de estos principios. ¿Ok? Dicho eso, entonces empezamos. Empezamos a tratar cada uno de los puntos que he planteado en la agenda. Hacer una diferencia en torno a los principios que están previstas en el procedimiento administrativo y las que reconoce el procedimiento sancionador es fundamental desde un punto de vista didáctico. Porque si ustedes revisan los principios que rige todo el procedimiento administrativo, encontrarán expresamente la regulación del principio de legalidad, el principio de debido procedimiento, el principio de razonabilidad. Y estos principios también están reconocidos como tal en el capítulo de la potestad sancionadora del Estado, y expresamente a partir del artículo 246 del texto único ordenado del procedimiento sancionador, también se reconoce el principio de legalidad, debido proceso, razonabilidad, tipicidad. ¿Qué diferencias hay entre el principio de legalidad prevista en la parte que corresponde al procedimiento administrativo con la que está expresamente reconocida en el procedimiento sancionador? ¿Qué diferencias hay? El principio de debido procedimiento, reconocida en el procedimiento administrativo, y la que está regulada en el capítulo correspondiente a la potestad sancionadora del Estado, de la administración pública. ¿Ok? Entonces, esta es una primera situación que me gustaría deslindar y poder aclarar para su manejo adecuado de la interpretación y la aplicación de los principios del procedimiento sancionador. ¿Correcto? Estimados amigos, si ustedes empiezan a leer el texto único ordenado de la ley 2744, podrán advertir que en una primera parte está todo lo referido al ámbito objetivo, al ámbito subjetivo, a cuál es el objetivo de la ley del procedimiento, sus alcances, el objeto, y posteriormente estará prevista todo lo que son los principios del procedimiento administrativo. Y el primer principio está justamente en el artículo primero, es el principio de legalidad. Este principio de legalidad, inspirada bajo la filosofía o bajo la dogmática burocrática, o más conocida como la dogmática weberiana, establece que todo funcionario o servidor público debe cumplir lo dispuesto por la Constitución, la ley y las normas de derecho público. Por lo tanto, el funcionario y el servidor público se somete a lo que está establecido expresamente en la ley, o en su defecto a lo que está regulado previamente en dispositivos o normas de tipo administrativa. Eso lo decían los franceses: el funcionario es la boca de la ley, haciendo un parangón que el juez es la boca de la ley. Bajo este principio de legalidad se entiende que solo puede hacer el funcionario todo aquello que esté expresamente previsto en la norma. A esta la doctrina la ha denominado la libertad negativa, mientras que el ciudadano que no tiene el estatus de funcionario o servidor público puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Por lo tanto, se le reconoce un estatus o una condición denominada de libertad positiva. Por ejemplo, había un caso que en algún momento tuve la oportunidad de conocer, y justamente era del gobierno regional de Ucayali. Seguramente alguno de ustedes habrá conocido este caso, les voy a comentar. Resulta que hace algunos años atrás, el gobierno regional, a través de sus funcionarios, decidió utilizar los fondos o los recursos provenientes del canon petrolero
para mejorar las remuneraciones de los funcionarios del gobierno regional. Por supuesto, la remuneración de los funcionarios, servidores o de los mismos directivos públicos no era la más competitiva, pero tampoco justificaba incumplir con las normas y las disposiciones administrativas. Pese a eso, los funcionarios en el gobierno regional de Ucayali convencieron al gobernador, al presidente regional en esa época, para que emitiera una ordenanza regional y pueda reconocer el incremento de las remuneraciones y bonificaciones especiales a favor de los funcionarios y servidores públicos de esta entidad con los fondos del canon petrolero. Como saben ustedes, Ucayali no solo tiene canon petrolero, tienen canon maderero, tienen canon minero, tienen una cantidad importante de recursos, ¿no? A tal extremo, que hace algunos años atrás, Ucayali era una de las regiones que tenía mayor capacidad de ingreso por las diferentes fuentes que se habían previsto, ¿no? No sé cómo actualmente se manejará su sistema financiero, pero era Ucayali una de las más competitivas a nivel de todo el país, a tal extremo que la inversión había crecido significativamente en esta región. Entonces, resulta que interviene la Contraloría en esta decisión de los funcionarios de la remuneración y asignar una bonificación especial, observando el incumplimiento, ¿no? El incumplimiento de las disposiciones administrativas, sobre todo de la ley del canon. Resulta que la ley del canon está vigente a la fecha, establece puntualmente que solo se pueden utilizar estos recursos para proyectos de inversión o en su defecto para obras de infraestructura. Por lo tanto, los fondos o los recursos del canon tienen un destino puntual, específico y limitado. No puedes utilizar estos fondos para otro tipo de actividades distintas a las que están establecidas y previstas en la ley. En ese sentido, se identifica la responsabilidad de estos funcionarios, especialmente del contador, del gerente de administración y a la asesoría jurídica, por autorizar el incremento de su remuneración. Entonces, en su defensa, estos funcionarios alegaron lo siguiente, que como no estaba prevista y no estaba prohibida en las normas, que estos recursos podían destinarse para mejorar las remuneraciones de los funcionarios, era legal y era lícito. Pero además, había una ordenanza regional emitida por el Consejo Regional que le autorizaba el incremento de esta remuneración y decía que su principal fuente o en su defecto, su principal argumento estaba justamente en esta ordenanza regional. Claro está, era una defensa pírrica, porque como saben ustedes, aquí funciona de manera transversal los sistemas administrativos. Y el único sistema administrativo que te puede decir si te incrementas o no las remuneraciones, si utilizas tus fuentes de ingreso para una u otra actividad o en su defecto haces modificaciones entre otros aspectos, ¿cuál es? Es justamente la Dirección Nacional de Presupuesto Público, que es el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto. Por lo tanto, el único que te puede, a través de una opinión vinculante, decir que los recursos del canon pueden también ser utilizadas para mejorar las remuneraciones o asignar bonificaciones especiales, es un sistema administrativo. Un funcionario no puede alegar por principio de libertad positiva que como no está previsto, entonces está permitido. Es por ese motivo que el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que prevé expresamente
el principio de legalidad genera un manto de protección de la función y sobre todo la existencia de un Estado burocrático. Y esta se expresa fundamentalmente en el principio de legalidad, el cual significa que solo puedes hacer todo aquello que esté prevista y regulada en la Constitución, en la ley o en los decretos supremos, ¿no? Que se prevén, ¿correcto? Entonces, ese es el tratamiento que se da respecto al principio de legalidad en el capítulo o en el artículo que comprende los principios del procedimiento administrativo. Sin embargo, si nosotros revisamos el procedimiento administrativo sancionador, especialmente a partir de la regulación que está en el artículo 246, vamos a encontrar también una definición del principio de legalidad. Este principio de legalidad no se entiende con la misma dimensión, con los mismos términos al principio de legalidad prevista en el procedimiento general, sino que en esta se entiende como aquella habilitación de las entidades para ejercer procedimientos sancionados. Lo que justamente en la clase pasada les hacía mención, especialmente una figura que se denomina la reserva de ley. La reserva de ley significa, entre otras cosas, que a través de una norma legal se habilita a las administraciones públicas para ejercer el poder sancionador. Por lo tanto, en el artículo 246, literal 1, se establece claramente sobre el principio de legalidad que a través de ley o decreto legislativo se habilita a las administraciones públicas para ejercer el poder sancionador. Contrario sensu, está totalmente prohibido por decreto supremo, decreto de urgencia, ordenanza municipal u ordenanza regional, se habilite este ejercicio sancionador que estaría a cargo o está a cargo de las administraciones públicas. ¿Correcto? Entonces, como pueden ustedes identificar, en esta primera parte, hacer referencia a los principios que rige el procedimiento general como el procedimiento sancionador son fundamentales justamente para poder entender sus objetivos y sus alcances de estos principios. Y aquí sí, aprovecho para empezar a comentarles qué cosa es el principio de legalidad, en qué consiste fundamentalmente en el procedimiento sancionador. ¿Correcto? Y entonces vamos a compartir, a ver, vamos a ver, mientras ustedes están, voy a compartir con ustedes cómo se trata, a ver, entrando al tubo de la 2744, y si ustedes me acompañan, vamos a verificar lo que está prevista, vamos a ver, lo que está prevista en sus artículos correspondientes. A ver, acá lo tengo la ley. Y vamos a hacer una interpretación de estas. Muy bien, listo. A ver, voy a compartir. ¿Me permiten, por favor? Vamos a ver. Yo creo que sí puedo. Muy bien. Vamos a tratar entonces, mis queridos colegas, lo siguiente. El artículo 248 del texto único ordenado de la ley 2744 establece los principios de la potestad sancionadora administrativa, que es justamente el motivo de esta sesión y la que nos ha convocado a estas horas de la noche, y sobre todo saludo la paciencia y el interés de ustedes para abordar estos temas. Vamos a ver. Número 1. Dice
el principio de legalidad. Si podemos todos leer, yo aquí lo voy a sombrear, de tal forma que podamos encontrarle el significado a este principio. Dice, solo, miren ustedes, por norma con rango de ley, debe atribuir a las entidades de la potestad sancionadora. Claro, si ustedes hacen una interpretación exegética, entonces se preguntarán cuáles son las normas con rango de ley. Y estas no solo es la ley orgánica, la ley ordinaria, está también el decreto legislativo, el decreto de urgencia, asimismo las ordenanzas municipales, las ordenanzas regionales, hasta el reglamento del Congreso tiene rango de ley, ¿cierto? Entonces, implica en consecuencia, a través de una ordenanza municipal o una ordenanza regional, también se puede reconocer poder sancionador a determinadas administraciones, unidades o entidades del sector público. Pero no, esto ha quedado prácticamente definido. Hay una opinión del Ministerio de Justicia, específicamente de su oficina, el área que se encarga de la interpretación de la ley 2744, donde ha establecido que las normas con rango de ley solo es habilita para atribuir a las entidades potestad sancionadora, se refiere puntualmente a la ley ordinaria o al decreto legislativo. Claro está, por ejemplo, a través de la delegación de facultades que pide el presidente de la República, es donde se reconoce, ¿no?, a determinadas entidades este poder sancionador, como ha sucedido en su momento con OEFA, como ha sucedido con Indecopi, o en su defecto con otros organismos que ejercen el poder sancionador. Pero vamos a una lectura más detenida y vamos a sacar conclusiones interesantes. Por ejemplo, dice, solo por normas con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora. Y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado. Implica en consecuencia, el principio de legalidad no solo está referido a la habilitación por ley para el ejercicio de las potestades sancionadoras, sino sobre todo, en esta debe establecerse claramente cuáles son las consecuencias de ese poder sancionador, que son, como dice puntualmente, a título de sanción, son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitará a disponer la prisión de la privación de la libertad. Por lo tanto, se proscribe como una sanción administrativa la privación de la libertad. Pero claro, ustedes dirán, profesor, pero si está totalmente prohibido en sede administrativa restringir la libertad, ¿cómo es posible en el régimen disciplinario policial si se puede establecer como una sanción administrativa el arresto policial? Esta es una figura excepcional. Por supuesto, contraviene con esta ley. No hay duda que esa sanción de arresto que se da en el régimen disciplinario policial contraviene no solo con la Constitución, sino también con este principio de legalidad. Sobre eso yo estoy totalmente en desacuerdo de una sanción administrativa en el régimen disciplinario policial, por más dura que sea y por más preventiva o que cumpla un propósito de protección de los bienes jurídicos, ¿no? Creo que debería dejarse sin efecto y ahí sí tendríamos que actuar o tendrían que los entes legitimados para que puedan declarar inconstitucional esta sanción que priva la libertad bajo un régimen disciplinario o un procedimiento sancionado. El único está facultado por la Constitución y la ley para restringir, limitar o privar de nuestra libertad es el juez. Bajo esa magistratura coercitiva, es el único que puede definir y decidir sobre mi libertad. No hay otra manera de limitar o restringir la libertad. En conclusión, el artículo relacionado al principio de legalidad prevista en el artículo 248
se refiere puntualmente a la habilitación de las entidades para el ejercicio del poder sancionador y a la proscripción, la privación de la libertad como una sanción en el ámbito administrativo. Esas son las dos ideas fuerzas que debemos tomar en consideración en torno a este principio de legalidad. Y además, el principio del debido procedimiento, que es el siguiente principio que vamos a empezar a estudiar, también tiene un tratamiento y un desarrollo en los principios del procedimiento administrativo. Quiere decir, por lo tanto, que si ustedes revisan los principios del procedimiento administrativo, cuando se refiere puntualmente al debido procedimiento, van a identificar una manifestación sustantiva y una manifestación material o procesal en torno a lo que significa el debido proceso. Si revisamos, y a ver, vamos a hacerlo, ahora que ustedes están escuchando, vamos a ver, ¿ya? Fíjense ustedes, miren qué es lo que dice, cómo se entiende el debido procedimiento en la parte del procedimiento, en la parte de la potestad sancionadora del Estado. Miren, lean. Dice, no se puede imponer sanciones sin que se hayan tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento, los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora, debe establecerse bajo la debida separación entre los instructores y sancionadores, encomendando a las autoridades distintas. Este concepto que lo voy a desarrollar en breve, lo voy a desmenuzar y sobre todo vamos a ser muy incisivos en cada uno de los apartados que se identifican en este párrafo. Quiero que vean ustedes que se entiende el principio de debido procedimiento en la parte de los principios del procedimiento general. Miren ustedes qué es lo que dice. Y está acá puntualmente desarrollado. Fíjense ustedes, el principio del debido procedimiento se entiende de la siguiente manera. Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos del debido procedimiento, es decir, del derecho administrativo o del derecho sustantivo y material, tales como derecho y garantías que comprenden de modo enunciativo, más no limitativo, tales como derecho a acceder al expediente, a refutar los cargos imputados, a exponer argumentos presentados, a presentar alegatos complementarios. Miren, es interesante. Es interesante porque el desarrollo y la descripción del principio del debido procedimiento en el artículo 1.1 correspondiente al artículo 4 respecto a los principios del procedimiento administrativo tiene más efectos garantistas, ¿no? En beneficio del administrado. Pero el principio del debido procedimiento, entendida en el PAS o conocida también como el procedimiento sancionador, se comprende de la siguiente manera. Y eso es lo que a mí me importa y justamente es lo que vamos a desmenuzar. Miren ustedes, dice, el principio del debido procedimiento establece puntualmente que no se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo. Implica en consecuencia que es nula aquella sanción administrativa que se ha efectuado sin la tramitación de un procedimiento. Es decir, ya hayan garantizado tu derecho a la defensa, a la contradicción, tu derecho a ofrecer y a presentar medios de prueba. Si no has tenido la oportunidad, por lo tanto, esa sanción es sujeta a nulidad. Textualmente te dice que no se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo. El típico caso que te imponen una resolución de sanción de inhabilitación, pero tú nunca has sido notificado, nunca has tenido la oportunidad de hacer tus descargos, de ofrecer pruebas, de impugnar, de establecer o imponer tus descargos complementarios. Entonces, si no has tenido todas las garantías, no te pueden imponer una sanción. Esa es una primera característica que se define en esta parte sobre el debido procedimiento, donde textualmente se dice no se puede
¿no? No se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo. Claro está, respetando. ¿Aló? Sí, Soto. Doctor Lizárraga, sí, Sí. sí, pero si podemos advertir de la propia norma, en este principio del debido procedimiento del PAS, lleva ya implícito todo lo que desarrolla en el tubo de la ley 27444. Si usted se da cuenta, para hablar del debido procedimiento, pues tenemos que hablar, pues, ¿no?, de presentar las pruebas, de que debe ser bien notificado, todo lo que está señalado en la parte general. Aquí está implícito en este debido procedimiento para respetar estas garantías precisamente que nos ofrece la ley, ¿no? Entonces sí está, bueno, dentro de este debido procedimiento yo lo veo que sí está incorporado todo lo que desarrolla en la primera parte de la ley 27444. Excelente, Luzmila. Excelente su comentario, porque la norma administrativa tiene que ser entendida de forma sistémica, ¿cierto? Como muy bien usted advierte, el debido procedimiento prevista en la parte general, donde hace una referencia a sus elementos adjetivos y también sustantivos, adjetivos porque están muy vinculadas a las garantías procesales, se tiene que entender en esa misma dimensión con este principio. Estamos totalmente de acuerdo, Luzmila, pero aquí hay algunos matices que quiero precisar. El primer matiz que he señalado es que no hay sanción si no hay una tramitación de un procedimiento, ¿no? Queda claro en consecuencia que si me sancionan tiene que garantizarse el derecho a la defensa, a la contradicción, lo que muy bien dice Luzmila, bajo la lógica de la interpretación y la aplicación del principio del debido procedimiento prevista en el artículo 1 de la ley. Ese es un primer punto. Pero fíjense en ustedes en la parte siguiente. Dice, los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora debe establecer una debida separación, miren, entre la fase instructora y la sancionadora, y puntualmente dice, encomendándolo a autoridades distintas. Queda, por lo tanto, definido que la separación de la fase instructiva y la fase sancionadora son obligatorias y además tienen que ser autoridades distintas. Por lo tanto, queda demostrado que la tramitación de un procedimiento sancionador obliga a que tengamos dos autoridades, la instructora y la sancionadora, con personas diferentes, con funciones diferentes y sobre todo definida claramente los roles, mientras que la fase instructora, como su nombre lo dice, instruye, dirige, se encarga justamente de hacer las investigaciones que correspondan para recomendar si existe o no una vulneración de la ley o una afectación de un bien jurídico. Encontraremos una autoridad sancionadora, como su nombre mismo le dice, que impone la sanción bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad para poder justamente legitimar. Hace algunas horas estuve con el profesor Juan Carlos Morón Urbina, que ustedes lo deben conocer o deben haber leído. Con Juan Carlos hemos compartido recientemente una mesa de discusión sobre un tema de contrataciones. Y hablaba con el profesor Morón Urbina justamente la naturaleza de los órganos sancionadores está en la aplicación de la razonabilidad de sus decisiones. Cuán razonable es inhabilitar, imponer multas, imponer sanciones, y está justamente enfocada en la labor que tiene que emprender la autoridad sancionadora para legitimar un procedimiento sancionador, ¿ya? Entonces, por ahí vamos entendiendo. Fíjense, mis queridos colegas, que aquí en la parte que corresponde al debido procedimiento, especialmente en la última, obliga que todo procedimiento sancionador tenga necesariamente definida la separación de la fase instructora y la fase sancionadora. O sea, si usted encuentra a la fecha en un procedimiento sancionador que la autoridad instructora y sancionadora es la misma, porque no hay una separación, todo ese procedimiento debería ser declarado nulo, es decir, por la afectación al principio del debido procedimiento que
está prevista acá y sobre todo a una garantía que exige la transparencia en la tramitación del proceso. ¿Correcto, colegas? Entonces, eso es en torno al principio del debido procedimiento. Ok. Pero fíjense en ustedes, y ya entrando al siguiente principio, y es el principio de razonabilidad, y creo que con esto podría yo sentirme satisfecho de que ustedes al terminar esta sesión y con los breves minutos que me quedan, podamos interiorizar. Sobre el principio de razonabilidad se ha escrito mucho, se han dicho mucho, pero sobre todo se han presentado con precedentes con carácter vinculante que son muy importantes para entender este principio. Por ejemplo, el Tribunal del Servir recientemente acaba de sacar un precedente vinculante sobre la aplicación del principio de razonabilidad en la tramitación de los procedimientos disciplinarios. Revísenlo. Hace poco hice un comentario también en un foro que me invitaron en un instituto, el Instituto Peruano de Derecho Disciplinario, donde expuse cada uno de los alcances de este precedente vinculante por parte del servicio civil sobre la razonabilidad. Y queridos colegas, yo les pido que me sigan, porque vamos a entender su dimensión de este principio de razonabilidad. Les voy a dar algunos más que tips, pero les voy a dar tópicos para entenderla de una manera muy práctica. Vamos a empezar. Miren ustedes. ¿Qué dice en torno al principio de razonabilidad? Me siguen, por favor. Dice, este principio, ¿no? Las autoridades, dice, deben prever que la comisión de las conductas sancionables no resulten más ventajosas para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. O sea, una regla clarísima. O sea, yo debo imponer una sanción en la medida que ésta cumpla con sus fines, claro, sea definitivamente legitimada. Yo no podría imponer una sanción que quizá me es más beneficiosa que incumplir con las normas. Ejemplo, la empresa que ha derramado petróleo, ¿correcto? Que como consecuencia de esta ha causado grave perjuicio al ecosistema, a la flora, a la fauna, yo no le puedo imponer una sanción de 8 UITs, porque si yo le impongo esa sanción de 8 UITs, entonces esta empresa va a seguir incumpliendo, infringiendo las normas ambientales, porque le es más beneficioso, le es desde el punto de vista de los costos más conveniente derramar petróleo, porque la sanción que le va a imponer no llega ni a las 8 UITs, es decir, es una sanción que muchas veces no pasa de los 35.000 nuevos soles. Entonces, prefiero yo derramar petróleo porque sé muy bien que la sanción es mínima y es insignificante, que prefiero pagar la multa de 8 UITs hasta antes de pagar una multa que puede estar por encima de los millones de soles que hasta puede llevar a la quiebra a la empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es importante que se debe cautelar en el principio de razonabilidad. Las autoridades deben tener muchísimo cuidado al momento de identificar el deber incumplido, esta no debe ser más ventajosa para el infractor, que prefiere incumplir las normas que finalmente someterse a un proceso y por ende asumir la sanción que corresponde. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas, que dice textualmente en este principio, deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que deben señalarse a efectos de la graduación. Atentos, mis queridos colegas, ¿cuáles son estos criterios
obligatorios al momento de imponer una sanción. Si usted es una autoridad sancionadora, está obligado por ley a aplicar estos criterios, porque la ley así te dice. Miren, estamos leyendo conjuntamente. Obligación de los siguientes criterios que se señala a efectos de la graduación. Primer elemento que usted debe tomar en consideración, debe valorar, que sobre todo debe enmarcarse dentro de la motivación de la sanción que va a imponer. Ojo, solo aplica estos criterios cuando va a imponer una sanción. Si no impone una sanción, no está obligado a la aplicación taxativa de estos criterios. Primero, tendrá que usted pronunciarse en torno a el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción. Deberá, por lo tanto, demostrar cuál ha sido ese beneficio ilícito que ha originado la comisión de la infracción. Si ha sido un beneficio de tipo pecuniario, ha sido un beneficio personal, ha sido un beneficio que muestra claramente que sus cuentas o que sus ingresos no es congruente con sus declaraciones anuales de intereses, entonces tendrá que hacerse referencia y tendrá, claro, con las pruebas y con las evidencias suficientes, definir el beneficio ilícito resultante como la comisión de la infracción. Es un primer criterio para graduar. El segundo criterio es la probabilidad de detección de la infracción. O sea, ¿qué probabilidades existen para poder definir y poder detectar la comisión de la infracción? En verdad, este segundo elemento muchas veces no se llega a una valoración porque creo que todos aquellos que cometen una infracción siempre lo hacen de manera soterrada pensando que nunca los van a descubrir. Pero claro, como toda mentira tiene patas cortas, también tiene patas cortas todo incumplimiento de deberes o contravención a determinadas normas. Entonces, la probabilidad de detección de la infracción muchas veces es alta debido justamente a las consecuencias que determinadas conductas pueden haber ocasionado. Por eso, yo dentro de la práctica y la experiencia, he verificado que muy poco hacen referencia al literal B de este principio. Lo que sí hacen más referencia, y creo que eso sí es con más frecuencia, justo es una compañera de ustedes me escribía y me decía, profesor, ¿me puede recomendar libros que me expliquen en qué consiste los bienes jurídicos afectados? ¿No? Y está justamente relacionado al literal C. El literal C dice la gravedad del daño al interés público y al bien jurídico protegido. Cuando usted impone la sanción, mi querido amigo, mi querida doctora, deberá justamente fundamentar cuál es ese interés público o el bien jurídico que ha sido afectado y que por lo tanto ha menoscabado la prestación de un servicio, ha perjudicado el prestigio y la imagen de la organización, tendrá que usted desarrollar. ¿Ah? Entonces se refiere a ese elemento. El otro es un tema más cuantitativo, se refiere al perjuicio económico que ha originado, y aquí viene otros aspectos que sí me parece clave entenderla. La reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un año, desde que quedó firme la resolución que lo sancionó la primera infracción. O sea, si eres reincidente, también entonces te aplicaré la sanción, quizás la más grave. Las circunstancias de la comisión de la infracción y finalmente la existencia o no de intencionalidad de la conducta del infractor. Queridos amigos, este literal es posiblemente el más complicado de demostrar, porque como sabemos, los procedimientos administrativos son en estricta contravención al incumplimiento de deberes, ¿no? Al incumplimiento de normas y a una actuación negligente. Normalmente las infracciones administrativas se dan bajo una regla de la negligencia en el deber.
Entonces, aquí nos han puesto una valla muy alta, donde nos piden que demostremos la existencia de intencionalidad en la conducta. Cuando usted revisa el concepto penal de la intencionalidad, la vincula directamente a una actuación dolosa. Como saben, el dolo implica conocimiento y voluntad. Por ese motivo es que este último elemento que se ha incorporado como consecuencia del decreto legislativo 1272, pone un estándar muy alto, que tendrás que demostrar, después de cada uno de los elementos que anteriormente hemos descrito, cuál ha sido la actitud dolosa, ¿ya? Y eso normalmente puedo yo verificar en los procesos, en las acciones de control, ¿no? Ustedes saben que la Contraloría tiene poder sancionado, ¿ok? Entonces, uno de sus servicios de control es el control simultáneo, o conocido también como o dentro de esta, el control concurrente. ¿Qué significa? Que en un determinado proceso, el control concurrente interviene por hitos, ¿no? Puede intervenir en la etapa del requerimiento, de la elaboración del TDR o de las bases, en el momento del otorgamiento de la PRO, de la ejecución contractual, etc. Entonces, el control concurrente lo que hace es acompañar al gestor en la toma de decisiones, de tal forma que éstas puedan darse, ¿no?, conforme a ley, que sean razonables. Si se advierte algún acto de corrupción, también la Contraloría está pendiente de cuáles son las decisiones que toma la administración. Entonces, si la Contraloría, a través del control concurrente, que ahora se ha vuelto en vinculante, le dice al gestor que ese proveedor que ha ganado la buena PRO está inhabilitado, y pese a eso le otorga la buena PRO, entonces aquí se demuestra la intencionalidad, ¿no? Oye, si previamente te están diciendo que ese proveedor está inhabilitado y te notifican, te demuestran, te ponen conocimiento, a pesar de eso, tú le otorgas la buena PRO, entonces tu comisión de infracción no es por negligencia, porque a ti te han puesto en conocimiento, te han informado además de esa situación, ¿no? O te han dicho textualmente, ¿no?, que ese proveedor está inhabilitado. Pese a eso, le has dado la buena PRO. Claro, le da la buena PRO, que ese proveedor tiene algún grado de amistad y además ha beneficiado a este funcionario. Ya ese es otro tema, que es regular y recurrente, pese a que te dicen que no cumple, y si tú omites esa recomendación y sobre todo otorgas la buena PRO por un monto mayor a 1.000.000, pues claro, estás creando un perjuicio grave al Estado. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere, mis queridos colegas, el principio de razonabilidad. Como pueden ustedes observar, hemos venido trabajando los principios tanto de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, que es el más extenso, y ahora vamos a pasar a lo que significa el principio de tipicidad. Justamente este es el principio que el Tribunal Constitucional ha hecho referencia para la declaratoria de la inconstitucionalidad de la ley número 29622, ley de la potestad sancionadora de la Contraloría. Claro, el tribunal era claro de señalar que está proscrito las infracciones sean abiertas, sean generales, las infracciones no obedezcan a una relación de causa y efecto, y es por ese motivo que ha descrito y ha desarrollado, miren ustedes, 3 párrafos para entender el principio de tipicidad. O sea, este ya parece un libro, pero bueno, vamos a leerla para entender realmente en qué consiste este principio. La primera dice que solo constituyen conductas sancionables administrativamente aquellas infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley. No dice nada en torno al principio de legalidad, que ya lo hemos estudiado y nos hemos demorado mucho tiempo. Eso es justamente, ¿no? Que solo constituyen conductas aquellas infracciones que están previstas en norma con rango de ley. Pero luego dice, de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica. Ojo, que ya nos han quitado, desde ese punto de vista, ¿no?, esa interpretación extensiva o analógica que se puede hacer posiblemente en otras esferas,
pero en el ámbito sancionador queda proscrito. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar, ¿no?, las conductas determinadas o determinar sanciones sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o el decreto legislativo permita tipificar infracciones por normas reglamentarias. Como ven, mis queridos amigos, ya para cerrar, el principio de tipicidad tiene un desarrollo muy exhaustivo. Muy exhaustivo porque justamente los pronunciamientos que ha emitido el TC han estado enfocadas en este principio. La tipificación, en pocas palabras, es aquella garantía que impide el reconocimiento de infracciones abiertas, genéricas, y que muchas veces estas pueden contravenir con el derecho a la defensa. Que claro, si te imponen una infracción muy genérica y abierta, afectan este derecho, ¿no? Muy bien, mis queridos amigos, como les había manifestado, estos han sido los principios que he querido compartir con ustedes y ahora sí me someto a las dudas y las preguntas en estos tiempos y en estos minutos que quedan, para, claro, después de esto, ahora sí, con mayor tranquilidad descansar. Yo creo y realmente aspiro que podamos soñar con los principios del procedimiento, ya que es posiblemente lo último que escuchamos antes de irnos a dormir. No sé si nadie hay alguna duda, alguna pregunta, y pendiente siempre a absolver las dudas luego de la conferencia que he dictado. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar por abierta la ronda de preguntas para los participantes. Doctor, buenas noches. Hola, Deidania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Deidania? Doctor, buenas noches. Entré un poquito tarde, disculpe. No te preocupes. Más bien, quería hacer una consulta. Yo trabajo en el Ministerio Público y sucede un caso de una coleguita que pasa que en el Ministerio Público tienen que irse uniformados, ¿no? Por el Código de Ética, el principio de obediencia, entre otros. Lo que pasa es de que él, como se estaba haciendo, ordenando la fiscalía en la que yo trabajo, esta persona se fue con el polo del Ministerio Público y con un jean, ¿no? Pero se supone que los viernes se puede ir con un polo y con drill o con pantalón de vestir, que es como el reglamento nos indica. Pero ya para esto la persona se había ido así, no porque ella quería, sino porque ella tenía que mover cajas y obviamente en ropa formal no se puede. Entonces el fiscal le dio permiso, pero lamentablemente el fiscal estaba de vacaciones y la fiscal adjunta estaba en otro despacho. ¿Cuál es el problema? El problema es que lamentablemente cayó Recursos Humanos y le levantó un acta. Y cuando le levanta el acta, pues ni siquiera, bueno, no sé si será bien o yo ignoro, pero a nuestro parecer, pues el acta lo tiene que firmar el coordinador, pues, ¿no? Que es el jefe del despacho. Sin embargo, pues le hacen firmar, o si no, en este caso, que sería la fiscal encargada, cuando sale de licencia el fiscal provincial, queda una de las adjuntas. Entonces, no se comunicaron con la adjunta, ni llamaron a corroborar, porque ellos tienen que llamar por lo menos a corroborar la versión, si de verdad el jefe le ha dado permiso, pues, ¿no? Uno, no se ha llamado para empezar. Y dos, firma el acta una persona ajena al despacho, un coordinador, porque esa es una fiscalía, no es una penal, es otra. Entonces, firma el coordinador de otro despacho, o sea, que no tiene nada que ver. O sea, eso también tendría, sería válido en todo caso. Sí, Dania, ahí yo percibo que este es un tema disciplinario. No hay duda que cada una de las entidades tiene su reglamento interno. En esta, entre otros aspectos, fija no solo el horario de trabajo, los deberes, las prohibiciones
y además puede calificar como una falta el incumplimiento de la vestimenta, ¿no?, establecida por la entidad, ¿no? Si la entidad ha establecido expresamente en su reglamento interno de trabajo que la vestimenta de lunes a jueves es formal, dando la opción que los días viernes la vestimenta puede ser casual, entonces no hay más que pedir autorización. Además, hay que tener mucho cuidado. Situaciones como estas, donde si esta persona ha utilizado una ropa formal, una ropa casual, porque justamente tiene que desarrollar diferentes actividades, pues es justificable que pueda venir con esa ropa. Sería irracional, ¿no? O sea, no solo irracional, sino hasta abusiva de parte del área de recursos humanos que le inicien un proceso disciplinario por el incumplimiento de las condiciones de vestimenta. Les soy sincero, yo también trabajo en una entidad pública. En esta se definen tu vestimenta, es más, tiene que tener fotocheck, vestimenta, pero es en verdad referencial, ¿no? O sea, es cierto que hay que cumplirla, tampoco vas a ir con polo o vas a ir mal vestido, no, o sea, hay determinadas formas, pero no he visto casos que por incumplir con la vestimenta pueda ser sometido a un procedimiento disciplinario y como consecuencia te imponen una sanción. Esa situación a mí me parece abusiva. Y precisamente eso, el órgano instructor sería en este caso el coordinador Claro. y francamente a nosotros nos ha sorprendido la situación porque más aún que lo normal, lo que corresponde aquí es que se llame pues al fiscal que ha autorizado y ni Ujú. siquiera se ha procedido a llamar al fiscal y como le vuelvo a repetir, ni siquiera ha firmado pues el fiscal encargado del despacho, que es el segundo punto. Ujú. Y ahora, cuando mandan al órgano instructor para que esto Ujú. se realice, ni siquiera ponen la amonestación, ¿no? De frente, prácticamente le ordenan al órgano instructor que le aplique una sanción económica. O sea, literal, y es un caso real. Y la verdad, a mí, francamente, me ha parecido, me ha llamado bastante la atención ese caso, porque muy aparte, mi colega no, como le digo, no es que ella ha querido ir así, pues no. Lamentablemente levantaron, eran cajas grandes y ese lugar pues estaba en pésimas condiciones también, o sea, no tanto pésimas, sino no condiciones para hacer una oficina, pues, ¿no? Para realizar ese tipo de trabajos. Y más que ella estaba sola y ni siquiera ha tenido, pues, han podido por lo menos pues corroborar y de frente simplemente ordenar que se haga ese proceso disciplinario, me llamó la atención sumamente. Yo les decía el día de ayer, a veces el derecho disciplinario tiene estas perversiones, que ya el profesor Alejandro Nieto había advertido, y que aún todavía se mantiene y se mantendrá en el tiempo, ¿no? Duro la ley para mis enemigos, blando para mis amigos. Y eso es lo que ha pasado en este caso. Bueno, sí, Seguramente, ¿cierto? precisamente eso es lo que yo he notado, porque como he sabido, pues en todo lugar, pues no, siempre hay ciertos roces y lamentablemente parece que fuese dirigido este, esa situación, pues, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente siempre se ve que se van así, ¿no? Pero que te levanten un proceso disciplinario por algo, o Ujú. sea, que has tenido que ir por necesidad de servicio, no es porque, como dices, hoy quiso irse y ni siquiera se fue con cualquier polo, se fue con el polo del Ministerio Público. O sea, Mm. no es que ella se fue con un polo cualquiera, pues, ¿no? Identificándose y estuvo con su fotocheck incluso, o sea, bueno, por eso yo quería hacerle esa consulta porque Ujú. estábamos nosotros en duda el hecho de que por qué le hicieron firmar al coordinador penal si no le correspondía. Le correspondía firmar a su jefe inmediato y su jefe inmediato en ese momento no era ese coordinador, era la fiscal encargada. Ujú. Sí, sí, como
Como te decía, Deidania, este es un tema eminentemente disciplinario y se aplica esta lógica, ¿no? Que muchas veces aquel que no cumple o aquel que no es amigo de la autoridad, muchas veces está sujeto a una sanción, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo, no sé si hay alguna intervención más, si no ya estaríamos dando ya por culminado esta jornada. Solo para precisar Sí, conforme lo que ha expuesto nuestra compañera, en el sí, sentido de que afortunadamente pues tenemos estos principios, ¿no? Que rigen el procedimiento administrativo en general, los principios de razonabilidad, ¿no? así es. Proporcionalidad, que lo va a poder evaluar adecuadamente el órgano instructor, ¿no? Y en caso no hiciera un buen análisis el órgano instructor, tendríamos como una segunda instancia al órgano sancionador, ¿no? Entonces, está bien que los que conforman estos órganos disciplinarios evalúen, pues, ¿no? De acuerdo a las circunstancias y bueno, pues puedan determinar, pues, una decisión razonable, ¿no? Porque la verdad que no amerita ninguna sanción ahí. Sí. Luzmila, solo para poder, un poco para poder aclarar, ¿ya? El sancionador no es segunda instancia, ni el instructor es una primera instancia. Una sola instancia o una fase, o una primera fase, es la intervención del instructor que investiga y el sancionador que impone la sanción. Bajo la ¿Quién es el que está obligado a aplicar la razonabilidad y la proporcionalidad? No es el instructor, es el sancionador, porque la ley misma dice la autoridad que impone la sanción está en la obligación de tomar en consideración estos criterios de razonabilidad. Por lo tanto, entendamos que en un procedimiento sancionador, la primera fase o la primera instancia la comprende el instructor y el sancionador, que una segunda instancia, claro está, un tribunal que a tales efectos está habilitado para resolver como segunda instancia. Perfecto. Bueno, queridos colegas, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día martes. Henry, ¿me confirmas? Martes sí continuamos igual en el mismo horario, ¿no? De 8 a 9, ¿no? ¿O hay algún cambio? Todo bien. Martes a las 8. Sí, Nadia. Nos vemos el martes, doctor, a las 8. Listo, martes a las 8. Perfecto. Cuídate, Nadia. Un gusto saludarte y también a cada uno de los compañeros de clase. Que tengan una bonita noche. Buenas Hasta luego, noches. doctor. Nos vemos. Buenas Buenas noches. noches. Gracias por la próxima sesión. Cuídense.